Sean todos bienvenidos una vez más a este excelente tiempo de alabanza y adoración, un tiempo en el cual lo invitamos para que usted se conecte con el Espíritu de Dios. Pero lo más importante es que usted y yo debemos entender que el Espíritu de Dios, Él está en todas las cosas. Así es de que yo lo invito para que usted no solamente ore por su vida, sino ore también por el lugar en el que está, ore ahí, por esta transmisión, ore aún por esas personas las cuales, al igual que ustedes, están conectadas con este tiempo. Padre, hoy colocamos delante de ti, Señor, este tiempo. Declaramos que tu Espíritu es el que toma el control de cada familia, cada hogar, Señor, aún de nuestras vidas, aún de este lugar. Y lo invitamos para que usted y yo adoremos con esta canción que es Derramo el perfume. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. ¿Quién como tú, Señor? Eres hermoso, eres majestuoso, Dios. Tuya es la gloria, tuyo es el honor, tuyo es el poder, tuyo es la alabanza, Señor. Tuya es la alabanza, Señor. Tuya es la gloria, el honor, la honra, el poder, la alabanza, la adoración, Padre.
porque tú eres excelso, porque tú eres poderoso, porque tú eres glorioso, porque tú eres majestuoso, porque tú eres eterno Rey de gloria. Padre, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos a ti el honor, el poder y la alabanza. Amado Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Hoy nos hacemos a un lugar, entra, toma tu lugar en la iglesia, el remanente de Jesucristo en las naciones de la tierra a nivel mundial. Entra, amado Espíritu Santo, enséñanos, guíanos, fórmanos, transfórmanos, llénanos de tu paz, tu amor, tu sanidad, tu santidad, tu firmeza, tu convicción, tu determinación. Amado Espíritu Santo, te invitamos, entra a cada hogar, cada casa, cada familia, cada corazón. Entra a la mente, a los pensamientos, al carácter, a las palabras, a la voluntad de cada persona. Renueva, restaura, libera sus mentes y sus corazones en tu paz, en tu amor, en tu gozo, en tu palabra, en tu verdad. Entra, dulce Espíritu Santo, porque tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, y la verdad es Jesucristo. Señor Jesús, gracias, gracias, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque tú tienes misericordia, de que tú quieres tener misericordia. Gracias por tener misericordia de cada uno de nosotros. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu gloria, llénanos de tu justicia. Padre, te damos gracias por este maravilloso, hermoso tiempo, donde podemos ver tu presencia, donde podemos ver tu gracia, donde podemos ver tu gloria, donde tu justicia es manifestada a través de nuestras vidas y nuestros corazones. Hoy te damos gracias, Señor, por estos salmistas. Oramos por sus vidas, sus corazones, sus planes, sus proyectos en Cristo Jesús. Levántalos en poder, levántalos en gracia, levántalos en gloria, levántalos en justicia y úsalos para tu gloria y para tu honra a partir de hoy, Padre amado, eterno Rey de gloria. Amado Espíritu Santo, entra, toma tu lugar, llénanos de tu presencia, que tu presencia nos embriague, que tu presencia nos inunde, que tu presencia nos sature. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya venimos con la palabra para el día de hoy. Continuemos alabándolo y adorándolo al Rey de gloria. Bueno, te bendecimos, Señor, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Comprendemos y entendemos que nacimos para bendecir tu nombre, para glorificar tu nombre. Allí donde usted está, lo invito a que disponga su vida, todo su ser para adorar, para exaltar su nombre, porque Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Y cante con nosotros esta canción que se llama Levántate y Sálvame. Así es, exaltemos ahí al Señor con esta excelente alabanza y declaremos que Él nos levanta y nos salva. Que un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque me guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y me levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza.
fuerte. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Otra vez. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Con todos ustedes. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Díselo ahí. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate. Gracias, Dios, Levántate. por todo lo que tú haces, Señor. Díselo. Te bendecimos, Señor, te adoramos, te glorificamos, Señor, que será un tiempo de bendición para nuestras vidas y para cada uno de nosotros. Gracias por estar con nosotros, por bendecirnos y por estar aquí hasta este momento adorando y exaltando el nombre de Dios. Así es, ahí donde usted está, prepárese para esta palabra, la cual viene, pero lo invitamos para que usted disponga el corazón, para que usted entienda que es Dios quien le quiere hablar. Listo, continuamos entonces con el tema para el día de hoy. El tema es lágrimas de amargura. Yo no sé si usted de pronto alguna vez ha llorado de amargura. De amargura es cuando le duele fallarle a Dios. De amargura es cuando usted de pronto vive una situación en la cual usted, en la persona que usted ha depositado su confianza, la desanimó, entró en engaño, en mentira, en infidelidad o en traición. Y como que esos matrimonios que vemos que se juran amor por toda la vida, que hacen un voto en el altar en el cual nunca le voy a ser infiel, siempre voy a estar a su lado. Bueno, los votos del matrimonio. Pero en el transcurso de la vida viene un engaño, una infidelidad o una traición. O descubre un secreto en el cual no contaba, que la otra persona le tenía un secreto guardado. Y entra en ese sentimiento, como que se le desgarra el alma, como que se le sale el corazón y entra a llorar amargamente. Muchas personas, ¿por qué me fijé en este hombre? ¿Por qué me fijé en esta mujer? ¿Por qué esta situación que tuve que vivir? ¿Por qué tuve que fijarme en esta persona en la cual yo deposité toda mi confianza? Pero vamos a mirar a la luz de la palabra que nos habla el Señor, que es lágrimas de amargura. En la palabra de Dios vamos a mirar quiénes vivieron con lágrimas de amargura, pero también cómo pudieron superar esta situación. En el Señor todo lo podemos superar. Para el que cree todo es posible y el Señor todo lo hará posible. Quiero que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 22, 54 al 62. Lucas 22, 54 al 62. Lucas 22, 54 al 62 dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: también tú eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Impactante cuando yo leía esta historia, este relato. Pedro, un hombre primeramente que era pescador, cómo fue en un proceso, un cambio, una transformación en el Señor, pero también era un hombre inconstante, inestable, inseguro.
porque cuántas veces el Señor tuvo que reprenderlo para formarlo, que fuera un hombre firme y determinante. ¿Cuántas personas encontramos en el liderazgo, en el ministerio, que toman la vida cristiana, el llamado, en el propósito, tomando del pelo, no toman las cosas en seriedad, no las toman con firmeza y seguridad? Así era Pedro, pero era así, el Señor lo corregía, pero el Señor le tenía tanto amor a Pedro que lo fue corrigiendo también en amor. Un momento dado en que el Señor lo corrigió drásticamente, que fue cuando el Señor lo tuvo que reprender a Pedro, ya que se llora amargamente cuando se ha fallado, cuando hemos obrado en nuestras emociones, cuando no valoramos a la otra persona, cuando le hemos fallado, y es en ese momento que nos sentimos impotentes, inseguros, derrotados, llenos de dolor, llenos de resentimiento. Yo no sé si a usted alguien le ha fallado, o de pronto usted le ha fallado a alguien y ha venido ese momento que llora amargamente. Y amargamente es ese sinsabor, ese que usted se siente impotente, que no sabe qué hacer, no sabe si ir a pedirle perdón a esa persona, si será que esa persona me acepta el perdón, será que esa persona me va a escuchar, no me va a escuchar. Creo que ya la embarré, ya no hay solución, ya no hay vuelta atrás, pero la atormenta ese sentimiento, ese pensamiento de amargura y dolor por haberle fallado a esa persona. Eso le pasó a Pedro. Pedro lloró amargamente porque ya el Señor se lo había dicho. Pedro, Pedro, me negarás antes de que cante el gallo, ya me habrás negado 3 veces. Ya el Señor se lo había dicho, se lo había profetizado, pero él no creía. ¿Cuántas veces el Señor le había dicho tantas cosas, pero aún así él pensaba que nada iba a suceder? Pero yo encontraba que todo esto Dios lo permitió en la vida de Pedro para formarlo. Hay cosas que nos suceden en la vida a usted y a mí, pero el Señor todo lo permite, pero es para formarnos, para cambiarnos, para transformarnos, porque hay veces creemos que tenemos el control de todo. Yo tengo el control de mi matrimonio, tengo el control de mi esposa, yo sé cómo piensa mi esposa, yo sé cómo habla mi esposa, yo sé qué es lo que hace mi esposa, yo sé qué es lo que va a hacer en tal situación. A veces no lo conocemos, no conocemos a la otra persona. ¿Por qué no la conocemos? Porque cuando miramos a la luz de la palabra, dice que el corazón del hombre es engañoso, que el corazón del hombre es perverso, que el corazón del hombre está inclinado al mal. Venga, si yo no conozco ni mi corazón, ¿cómo puedo conocer el corazón de la otra persona? ¿Cómo puedo llegar a conocerlo? He conocido parejas que llevan 30, 40 años de casados y de pronto descubren un secreto del esposo o de la esposa. Oiga, yo nunca pensé que usted fuera esto. Oiga, yo nunca pensé que usted me hubiera hecho eso. Oiga, ¿y usted por qué nunca me contó de eso en la vida? ¿Por qué pretendemos que conocemos a la otra persona si ni siquiera nos conocemos nosotros mismos? Porque he orado por un matrimonio en el cual, después de 20 años, la señora vino a descubrir que él tenía otro hijo por otro lado y que ese hijo tenía la misma edad del hijo que ella tenía con él. Y lo descubrió después de 20 años que él tenía otro hijo por otro lado. Y nunca lo había descubierto, él nunca se lo había dicho. Y esta persona entró en desánimo, en dolor y en amargura, en resentimiento, y no podía creerlo que el esposo le hubiera engañado. No podía creerlo que hubiera pasado eso en su vida. Por eso usted y yo debemos primeramente, como lo dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Primeramente, pongamos los ojos en el Señor. Que el Señor nos permita poner primeramente los ojos en Él. Usted y yo debemos poner los ojos en Él, y Él nos permitirá poner los ojos en el cónyuge, en los hijos, en los familiares. ¿Para qué? Para que cuando venga una situación difícil, una circunstancia, la cual de pronto usted y yo no conocemos, no entendemos, el Señor nos dé esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad, porque nuestra confianza no está puesta en el hombre, sino primeramente en Dios. Pero si está puesta en Dios, Dios no permitirá que esa persona nos engañe o nos llegue con alguna sorpresa que pronto usted y yo no esperamos. Pedro fue uno de los discípulos de Jesús, un hombre que estuvo en todo momento y en todo lugar con el Mesías, con su mentor, con su maestro, quien nunca lo dejaría, por quien el Señor intercedió ante el Padre, porque Satanás lo había pedido para zarandearlo. Como uno de los discípulos de Jesús, aún el mismo Satanás había pedido de él su vida para zarandearlo. Pero zarandearlo es para sacudirlo, como para moverle el piso, como que está tan seguro y lo mueve y lo vuelve inestable. A pesar de que Pedro era inestable, aún lo volvería más inestable. Quiero que me acompañen en el mismo libro, Lucas capítulo 22, del 31 al 32. Ahí mismo 22, capítulo Lucas 22, 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón,
Y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Aún el Señor ya sabía, Jesús ya sabía que Satanás lo había pedido para zarandearlo, para mirar que era un hombre inestable. Pero aún si el Señor oró por él para que no cayera, no se perdiera, era porque el Señor lo había permitido en su vida. Pero aún así, para que Dios lo permitió, pero no para que se perdiera él. El Señor a veces permite cosas en usted y en mí, pero aún el Señor dice la palabra que Él va delante de nosotros cual poderoso gigante. Eso lo dice en Jeremías 20:11. Dice que el Señor va delante de nosotros cual poderoso gigante. Si Él va delante de nosotros, si realmente nuestra confianza está puesta en el Señor, Él va delante de nosotros. Sí, hay cosas que Él permite, pero hay cosas en las cuales Él nos sostiene. Y nos sostiene, ¿qué quiere decir? Que usted y yo nos podemos tambalear, pero Él nos sostiene por debajo. Está su mano debajo de nosotros y nos mantiene firmes y no permite que nada nos haga caer, porque Él nos sostiene a usted y a mí. Ya que Jesús había rogado al Padre por Simón para que el enemigo no lo derrumbara de raíz. Pero aún esto serviría como testimonio para sus hermanos, y es como aún el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros, que porque Él conoce las artimañas del enemigo, pero está al tanto para prevenirnos o para darnos la salida. Él mismo nos da la salida al escape por donde podemos salir, pero siempre y cuando usted y yo, nuestra confianza esté puesta en el Señor, no en mis habilidades, no en mis estrategias, no en mis conocimientos, no en mi palabra, no en mi voluntad, no en mi carácter, en las fuerzas, en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo nos sacará en victoria si usted y yo tenemos nuestra confianza puesta en Él, y Él mismo nos dará la victoria en todo. Ya que el llevar un síntoma, un significado de debilidad, por el contrario, es por impotencia. Esto le estaba sucediendo a Pedro, pero le era necesario vivir esa experiencia, ya que de ahí el Señor sacaría un hombre totalmente transformado y ya no estaría obrando en sus emociones, en su carácter, en sus conocimientos, sus palabras, ni en su voluntad, sino en el poder que Dios estaba obrando a través de su vida. Estaba siendo formado. Por eso hemos venido hablando en varios devocionales, en prédicas, que cuando vienen circunstancias adversas, situaciones difíciles, ya sea con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros familiares, aún en el ministerio, en el liderazgo, es permitido por el Señor. ¿Por qué? Porque eso es formación. Es formación de pronto que yo me crea que estoy sobrado, sí, yo oro, yo ayuno, y es que Dios me usa sobrenaturalmente, yo soy el Todopoderoso. No, es Dios obrando a través de mi vida. Pero es cuando vienen esos momentos en el cual el Señor nos prueba a usted y a mí. Y nos prueba para saber si realmente nuestra confianza está puesta en Dios o está puesta en nuestras habilidades, en nuestras estrategias. Y ahí donde podemos realmente depender del Señor. Algo similar le estaba sucediendo a Pedro. Pero como Pedro encontramos personas aún cristianas que llevan fuera de Dios y aman sus emociones, sus pensamientos, los dejan guiar y llevar, pero aún así, por haber obrado mal, le han fallado a Dios, se han apartado del Señor, no están con el Señor, por ser personas inconstantes, de pronto inseguras, inestables, que toman la vida cristiana con liviandad, pero que también viven lejanos de Dios y viven solamente pendientes de sus emociones. Esas personas que son más que todo religiosas, que sí, van a la iglesia, sí, como dicen algunos, religiosamente voy los domingos a la iglesia, al culto, sí, es eso, una persona religiosa. ¿Por qué? Porque solamente va los domingos, pero entre semana no se le ve nada de cambio, no lee la palabra, no ora, no ayuna, no medita en el estudio de la palabra, de las escrituras. Entonces, una persona religiosa, una persona que realmente no se ve ningún cambio. Va a la iglesia, es como por lavar los pecados cada 8 días o cada vez que quiere va, y ve como que hay un cambio, que yo me gusta ir porque me siento bien en la alabanza, porque me gusta la palabra, como predica el pastor, me gusta lo que se siente en la iglesia, pero fuera de la iglesia sigue siendo un mundano. Ahí no está el Señor, está sus deseos y sus pasiones, está lo que ama, las cosas del mundo. Pero cuando viene la tentación, viene la prueba, es porque no estaban realmente cimentados en la palabra, en el propósito. Porque hay personas que viene una prueba y salen de la iglesia, no vuelven a la iglesia, o porque el pastor no me miró, o porque el pastor no saludó, o porque no me gustó la palabra que dieron en la iglesia, o porque un hermano en la iglesia me trató mal, o me miró mal, o me quitó la silla. Bueno, muchas cosas que utiliza el enemigo para sacar a las personas del llamado y el propósito de Dios.
y echan la culpa a los otros, a los demás. Pero oiga, ¿usted cuánto tiempo lleva conociendo de Dios? Tantos años. Oiga, pero eso no le falta a usted madurez espiritual, no le falta a usted afirmarse, asegurarse. Venga, y si en su casa su esposa o su esposo le hace mala cara o le llama la atención, usted no vuelve a su casa, usted se separa o no le vuelve a hablar a su hijo o no le vuelve a hablar a su papá o a su mamá por una situación que pasó. Venga, ¿y por qué entonces se aparta de Dios? ¿Por qué se alejan de Dios? Y creen que el Señor obra en sus vidas. Y es que en esa iglesia, y es que ese pastor, y es que ese líder. Y cuando usted ve personas que son como hijos de Julio Iglesias, van de iglesia en iglesia, pero no se afirman, porque es que esta iglesia, porque tal iglesia, y realmente no hay una convicción y una determinación. No es la iglesia, no es el pastor, no es el liderazgo, es usted, porque no le gusta dejarse formar. Así hiciera usted cuando entró a la universidad a estudiar una carrera, entró a estudiar medicina, entró a tal universidad, no me gusta porque este profesor, no me gusta el director de la facultad de tal carrera, no me gusta tal profesor como dicta esa materia, entonces me cambio de universidad, luego a otra universidad. ¿Cuándo se va a graduar? Nunca, porque se lo pasa cambiando de universidad. ¿Y por qué hacemos lo mismo con Dios? ¿Por qué si hacemos con Dios eso? Cambiamos porque es que no me gusta ese lugar, no me gusta allá. ¿No será que soy yo? Porque si he cambiado varias veces de iglesia, no me doy cuenta que soy yo el que realmente no he querido cambiar. Creo que ahí en el mismo libro de Lucas, capítulo 22, vamos al verso 54. Lucas 22, 54. Dice, prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. En la noche que prendieron a los soldados romanos al Señor, Pedro no lloró porque hubieran apresado a su líder, al maestro, a su mentor. Lloró por él mismo y con amargura de corazón. Y es precisamente porque todo lo que pensaba, lo que hacía, lo que hablaba, se le convirtieron en sus argumentos, y esos argumentos fueron lo que lo llevaron a tomar esa decisión. Porque se acordó de las palabras del Señor que lo haría 3 veces antes que cantara el gallo, que lo negaría 3 veces antes de que cantara el gallo. Pero como él lo miraba de lejos, porque ya veía que prácticamente no había nada que hacer, que el Señor lo habían apresado, pero no estaba ahí en ese momento. ¿Por qué no se acercó? Porque en su mente estaba, de pronto me apresan a mí, de pronto me cogen a mí, me van a flagelar, a golpear, van a hacer las mismas cosas que a Jesús. Pero ¿cómo no se acordó de lo que el Señor había orado y había hablado con ellos? Que a Él sería el que cogerían, pero no a sus discípulos, que solamente al Señor Jesús. Ya que hay personas que pasa alguna situación en la iglesia con el pastor y miran de lejos, pero miran de lejos y critican, murmuran, hablan mal del pastor, hablan mal del líder, hablan mal de la comunidad. ¿Por qué? Hablamos muchas veces sin pensar, sin mirar y hablar con el Señor, orar para ver qué es lo que está pasando, está sucediendo, si realmente lo que yo pienso, lo que yo creo es lo que está sucediendo, si no lo llevamos a la oración. A mí mismo en el libro de Lucas 22, quiero que miremos el verso 33 y 34. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Cuántas veces prometimos? Tenemos de cuenta que el versículo anterior que estábamos leyendo, Pedro miraba al Señor de lejos porque ya lo habían cogido, ya lo habían agarrado para hacer lo que tenían que hacer con nuestro Señor Jesucristo. De lejos lo miraba al Señor. Pero aquí encontramos que el mismo Pedro le dice al Señor, te digo, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Cuántas personas le prometen al Señor, Señor, si tú me arreglas esta situación, Señor, si tú me sacas de esta adversidad, Señor, si tú me quitas de este pecado, Señor, si tú me ayudas en esto, yo te prometo que voy a hacer esto, yo te prometo que me voy a comprometer contigo, yo te prometo que te serviré, yo te prometo que voy a ser fiel con los diezmos y ofrendas, yo te prometo que ahora sí voy a ser fiel en el llamado? Pero después se les olvida, después de que el Señor les cumple lo que le han pedido, se olvidaron de las promesas que le hemos hecho a Dios. No nos damos de cuenta que no es a un hombre que le estamos prometiendo, es a Dios. Y a Dios es el que le hemos mentido, le hemos engañado y creemos que podemos estar bien con Dios cuando realmente no hemos cumplido lo que le hemos dicho al Señor. Pedro era un hombre emocionalista, como muchos que le hacen promesas al Señor, pero al momento de la prueba se les olvida, y es como el caso de Pedro, cuando vino la prueba por haber negado al Señor, como los otros discípulos lo abandonaron en los momentos más cruciales,
que vendría a vivir en nuestro Señor Jesucristo, ya que más adelante en la palabra encontramos que el Señor Jesús en la cruz del Calvario estaba solo. Ninguno de sus discípulos estaba, solamente dice la palabra que estaba era su mamá, María Magdalena, y estaba inclusive Juan. Era el que estaba ahí al lado del Señor Jesús, pero sus discípulos no estaban, y los que siempre decían que iban a estar con él. Pedro, que decía que nunca lo abandonaría, no estaba en el momento de la crucifixión. Y es que cuántos de nosotros decimos que amamos a Dios, que estamos dispuestos a servirle, a dar, si es posible, en nuestra propia vida, con tal de que Él pueda obrar a través de nuestras vidas. Como lo expresó Pedro, pero las tribulaciones, no estamos con Dios. En las tribulaciones abandonamos al Señor, abandonamos la iglesia, abandonamos el ministerio, abandonamos el liderazgo. ¿Por qué? Porque es que ahora preciso cuando más le sirvo a Dios, cuando yo más me comprometo con Dios, es preciso cuando me tratan mal, cuando me hacen mala cara, cuando ni siquiera el pastor está pendiente de mí, cuando estoy viviendo una situación. Pero ni siquiera nos damos cuenta que son procesos que tenemos que pasar, que tenemos que vivir. Pero ¿por qué no pagamos un precio delante del Señor? Un precio no es ir donde el pastor o donde el líder que ore por mí para que esta situación salga a mi vida. Cuando no pagamos un precio, no nos humillamos delante del Señor. Te digo, me voy a meter en ayuno, me someto en este ayuno a leer la palabra del Señor. Muéstrame por qué esta situación, para qué tú permites esto en mi vida, o por qué el enemigo está tratando con mi vida en este proceso. ¿Cuál es el propósito que tú estás permitiendo o estás enviando a mi vida? No lo hacemos. Si queremos que los demás nos hablen, nos digan por la situación que estamos viviendo, pero es porque usted y yo no pagamos un precio. Al mismo libro de Lucas 22, vamos al verso 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro les seguía de lejos. Pero seguía al Señor, pero de lejos. Pero él lo seguía de lejos porque tenía temor a que lo reconocieran y de pronto hicieran lo mismo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo sucede cuando un cristiano que ha sido llamado por Dios, pero que le ha fallado a Dios, y le siguen de lejos, y es precisamente porque el temor ha entrado en el corazón de él. En el temor, él ha entrado al corazón del hombre y lo ha doblegado, y ha entrado en pensamientos, sentimientos de frustración, ya que el temor ha entrado en su corazón, y el temor es el rechazo, ya que por la iglesia, por los familiares o por sus amigos, y precisamente lo que hablamos anteriormente, de pronto alguien que le hizo mala cara, o de pronto le llamaron la atención, de pronto viene una exhortación. Usted se imagina si el Señor Jesús, cuando reprendió a Pedro, que le dijo que era Satanás, que fuera Satanás de ahí, cuando le dijeron Señor, porque Pedro le dijo Señor, ¿por qué te vas a crucificar? Y le dijo vete Satanás, cuando lo reprendió. Se imagina, porque el Señor lo reprendió a Pedro, hubiera dejado el ministerio de liderazgo. ¿Qué tal? Ahora yo sirviéndole al Señor, y ahora me viene a regañar, me viene a llamar la atención, entonces me voy a ir. No, es formación, y el Señor lo estaba formando. Por eso cuando miramos en el libro de Hechos, un nombre usado sobrenaturalmente, Pedro. Recuerde que el Señor le cambió el nombre. Aquí habla de Simón. Y Simón dice la palabra que es como caña, endeble, y es dócil, pero aún así es inestable, inseguro. Y el Señor por eso le puso Pedro, que Pedro significa roca, firme. De pronto hay alguien que el Señor le quiere cambiar el nombre. De pronto con ese nombre que le dieron, de pronto ese nombre era el más débil de la familia, el perezoso, el vago, el bueno para nada. Como dicen algunos, la oveja negra de la familia. Pero hoy el Señor quiere cambiarle ese nombre, un nombre firme, constante y determinante en Cristo Jesús. Pero veo que es que usted tiene que meterse en clamor y ayuno, intercesión delante del Señor, para que sea el Señor el que le cambie el nombre, no el pastor, no el líder, no su familia. Dios cambiándole el nombre y dándole ese nombre firme, como lo hizo con Pedro, que le cambió el nombre de Simón a Pedro, un nombre que después que lo vemos, como le decía en Hechos capítulo 2, usted encontrará ese hombre osado, ese hombre que se levanta y habla de la palabra de Dios, de Cristo crucificado, que él resucitó al tercer día entre los muertos, y le habla inclusive a los judíos, a los griegos, a todos los que estaban en ese lugar. Dice que habían más de 5,000 personas y todos se convirtieron a Cristo por el fuego que había en él. Ese hombre totalmente transformado por todos los procesos que vivió, pero le sirvió para formarlo el Señor a él. Ya que Pedro, él seguía al Señor de lejos, pero porque había temores en él, porque no había todavía sido transformado totalmente para ese cambio que el Señor lo tenía destinado a él. Quiero que me acompañe ahí mismo en Lucas 6, Lucas capítulo 6, del verso 22 al 26. Lucas 6, 22 al 26.
Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos, que ya tenéis vuestro consuelo, hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Aquí el Señor aún habla de que usted y yo somos bienaventurados. Bienaventurados quiere decir doblemente bendecidos. Cuando nos digan, ja, y ahora se volvió cristiano. No, ahora se volvió en lambeladrillos. No, ahora va y le lleva la plata al pastor. No, y ahora no se le puede invitar a tomar una. No, es que ahora en esa iglesia le prohíben. Bienaventurados. ¿Por qué? Porque el Señor lo permite en su vida y en mi vida. Hay veces el enemigo utiliza a las personas más cercanas, a los padres, a los hermanos, a los familiares, los amigos, para tildarnos de cosas, para mirar cómo usted y yo desfallecemos. Ay, sí, ve, preciso le sirvo al Señor y ahora me vienen a tratar así. Que ahora me llego a la casa y me tratan así, me dicen tal cosa. Bienaventurados. No debemos poner la mirada en las circunstancias, sino en el galardón, en nuestro Señor Jesucristo. Ya que lo que Dios nos pide es en no poner nuestra mirada en las cosas del mundo, ni en el mundo, ni en lo que se mueve en el mundo, ya que lo que el Señor quiere es que usted y yo le agrademos es a Dios, no agradarle al mundo, ya que cuando le agradamos al mundo, le agradamos a nuestros amigos, vecinos, compañeros, de pronto nuestros familiares, le agradamos. ¿Por qué? Porque vamos a la rumba, al trago, al vicio, a las borracheras, a la infidelidad, a la traición. Eso es lo que nos vende el mundo. Uy, esos son los amigos de verdad que nos acompañan en las buenas y las malas. No, eso es lo que nos vende el mundo. Pero cuando usted y yo estamos realmente en el Señor mismo nos saca en conquista, en victoria para cada situación que estemos pasando. Cuando estamos agradados con el mundo, con quien viven agradados con el mismo, tratan de llevarse bien con el mundo, pero tarde o temprano estaremos llevando amargamente, estaremos llorando amargamente por situaciones que usted y yo permitimos, inclusive nos metimos en esta situación porque nos volvimos de Dios para el mundo, para agradarle a las personas, para agradarle a los otros, porque pronto para que mi familiar, mi esposa o mi esposo o un amigo se sienta bien conmigo, entonces le voy a agradar a esta persona. No. Dice la palabra de Dios que la luz no comulga con las tinieblas no comulgan con la luz. Si usted y yo somos luz, las tinieblas no prevalecerán. Y para permanecer en la luz debemos conocer el propósito del llamado que tiene Dios para con cada uno de nosotros, si realmente perseveramos o no perseveramos en Dios acorde a nuestros hábitos espirituales. Ya que cuando usted y yo servimos al Señor y lo vimos y vivimos en Él, automáticamente el Señor nos guiará y nos llevará en su camino, en su propósito, en su llamado. Pero si seguimos al Señor de lejos, por no ser juzgados por el mundo y aún por quienes nos rodean, y es cuando realmente entenderemos que separados de Dios, nada podemos hacer, porque vienen tribulaciones, circunstancias adversas, donde no está el Señor. ¿Y a quién acudiremos? ¿Al amigo? ¿Al pastor que ore? ¿Al líder que ore? Usted y yo tenemos un compromiso delante del Señor. Y ese compromiso debe ser a diario para que cuando vengan las tentaciones, usted y yo estemos fortalecidos y la tentación huya, no que la tentación nos gane. Ahí mismo en el libro de Lucas capítulo 22, vamos a Lucas capítulo 22, 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pedro conociendo al Señor, Pedro siendo un hombre formado por Jesús, Pedro conociendo con quienes estaba sentándose, con los mismos que estaban juzgando al Señor, con los mismos que querían ver crucificado a nuestro Señor Jesucristo, y se sienta con ellos. Usted y yo, si conocemos del Señor, vamos a la iglesia, tenemos un propósito, un llamado que hacemos sentándonos con silla de escarnecedores, con personas que no nos edifican. Ay, es que tengo una reunión familiar y viene un familiar de lejos, viene tal persona. Ay, no, pero por lo menos vamos a brindar este fin de semana, vamos a compartir. ¿Qué hacemos ahí?
¿Será que usted le pidió dirección al Señor? No, porque es que ese familiar hace tanto tiempo no lo veo, ¿cierto? Entonces, un compartir. ¿Será que le agradamos a Dios o le estamos agradando al mundo? Ya que por quienes estamos rodeados, con quienes nos juntamos sin pensar que ellos mismos nos venderían. Pedro se sentó junto con quienes juzgaban al Señor Jesús y eran quienes querían verlo a él crucificado, quienes lo azotarían y lo humillarían, quienes critican al pastor, pero el pastor preciso va a esa casa, allá donde precisamente tienen imágenes, la idolatría, donde son borrachos, y nosotros nos creemos quienes para juzgar a otros. Pedro, que hacía sentado junto a esas personas, así de inseguro estaba este hombre que se sentó junto a estas personas. Así hay personas que no le ven nada de malo con que nos reunamos con unos amigos a departir un fin de semana, un familiar que viene, pero es que yo no le veo nada de malo que compartamos en familia. Lo que pasa es que ¿dónde está el testimonio suyo y mío? Yo no digo que no podemos compartir y ese compartir debe ser un testimonio para los otros de que realmente en usted y en mí ha habido un cambio en Cristo Jesús y eso se verá reflejado en nuestros hechos, palabras y acciones. Por eso mire lo que dice en el Salmo 1:1. Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Bienaventurado, como les decía anteriormente, bienaventurado es doblemente bendecido. Quienes no nos hemos sentado en silla de escarnecedores, no compartimos con esas personas. Cuando usted y yo nos juntamos con familiares o amigos, pero cuando empiezan a hablar mal o de Dios o de la iglesia, lo mejor es apartarnos. Yo no digo que entremos en discusión, no, apartarnos, porque cuando uno lee el libro de Proverbios, dice que el necio, si el sabio se junta con el necio, dice que se vuelve peor del necio que el necio. O sea, si usted y yo somos sabios, o hacemos silencio o nos apartamos para no contender, ya que solo cuando actuamos en sabiduría y en el conocimiento y a través del entendimiento de la palabra, acorde a lo que el Señor nos viene hablando, seremos bienaventurados, ya que no nos hemos sentado en silla de escarnecedores, ni hemos vituperado, ni hablado mal de las demás personas. Algo que pasó con Pedro, se sentó con este tipo de personas. Aquí no habla la palabra si de pronto él se sentó a hablar con ellos, pero si se sentó al lado de ellos, ¿qué hacía al lado de ellos si él sabía quiénes eran este tipo de personas? Quiero me acompaña al mismo Lucas 22, versículo 61. Dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro terminó llorando amargamente cuando su mirada quedó fija a la de Jesús y se acordó de las palabras dichas por el Señor. Yo me imagino ese momento que el Señor lo tenían preso, lo llevaban y volteó la mirada porque escuchó cantar al gallo y su mirada quedó puesta en los ojos de Pedro. Pedro se acordó inmediatamente de las palabras que le dijo el Señor: antes que cante el gallo, 3 veces ya me habrás negado. Y se cumplió. Y ahí fue donde él entró y lloró amargamente. ¿Cuántas personas hemos escuchado que le servían al Señor, pero había una raíz en su vida, una raíz de pronto de iniquidad, de concupiscencia, de pecados, y cayó en pecado y le llora amargamente por haberle fallado al Señor? Usted y yo a diario debemos estar juntamente crucificados con Cristo para no caer. Nadie es perfecto, el único perfecto es Dios. Mientras que usted y yo estemos en este cuerpo, nos corresponde humillar la carne, doblegar la carne delante del Señor con los hábitos espirituales para que el enemigo no gane terreno en nuestras vidas. Pero eso debe ser a diario, no cada vez que vamos al culto, no cada vez que oramos, no cada vez que ayunamos para allá una vez al mes. Como yo hablaba esta semana con una persona que se dice ser cristiano, le pregunto: ¿cuándo fue la última vez que usted ayunó? Hace como 2 años. Y eso ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez. ¿Y por qué ayunó? No me acuerdo. Tremendo. Si un cristiano debe estar en ayunos constantes. Vemos la palabra que Jesús, un hombre, el Hijo de Dios, 40 días en ayuno. Dice que 40 días de largo, tal como en un ayuno que hizo Moisés. Un hombre que también doblegó la carne, Jesús, porque habitaba en un cuerpo
dado por Dios. Usted y yo debemos doblegar la carne, alimentar más el espíritu y doblegar la carne, tener hábitos espirituales, tiempos de ayuno. Por ejemplo, podemos entrar en ayunos por lo menos 2 veces a la semana. Propóngase 2 veces a la semana. Tal día voy a hacer ayuno, el lunes y el viernes, desde que me levante de la madrugada. Si es posible hasta las 6 de la tarde, hágalo, pero ojalá ese tiempo dedíquelo la mayor parte del tiempo a la oración, al clamor, a la intercesión, a la meditación, al estudio de la palabra, a la alabanza, a la adoración. Y le aseguro que usted es un hombre de guerra, una mujer de guerra, un hombre, una mujer de victoria, de conquista, y podrá conquistar todo lo que anhela y desea, porque será un hombre revestido del poder del Espíritu de Dios, porque es un hombre realmente habituado a los hábitos espirituales, una mujer habituada a los hábitos espirituales. Entonces encontramos que Pedro terminó llorando amargamente, pero ¿cuántas veces hemos visto la misma gloria de Dios en nuestras vidas, su actuar en cada paso que damos y aún su palabra llevándonos a un cambio profundo, esos cambios profundos que nacen del corazón, pero lo hacemos al momento del compromiso, al momento de ejercer el llamado, cuando el Señor espera nuestra disposición y nuestra entrega total, no solamente en ese momento, debe ser en todo momento, en todo lugar que debemos hacerlo, que usted y yo debemos sentir el llamado. Es que el pastor me dijo que Dios me va a usar así, el que es pastor me dijo, es que el líder me dijo que Dios me va a usar con milagros, y ¿dónde está su compromiso? Solamente porque el pastor o líder se lo dijo. Usted debe asumir el llamado y debe asumir ese llamado con responsabilidades delante del Señor, no delante del hombre, delante del Señor. Señor, si esta palabra es tuya, si lo que tú usaste para decirme a través del pastor, a través del líder, Señor, confírmamelo, Señor, y dame esa gracia, Señor, dame ese conocimiento, dame ese entendimiento, dame ese carácter, dame esa firmeza, dame esa convicción, dame esa determinación para ejercerlo. Yo estoy dispuesto a tomarlo, yo estoy dispuesto a hacerlo, yo estoy dispuesto a ejercerlo a partir de ahora, pero quiero que tú me lo confirmes a mí, quiero que tú me llenes de ese fuego, de esa pasión por el propósito del llamado, y usted automáticamente lo sentirá, lo vivirá, ese fuego del Espíritu de Dios a través de su vida, porque hay una convicción, hay una determinación en su vida, su corazón siente ese fuego por las cosas de Dios, por servirle, por el propósito, por el llamado, como lo quiera usar el Señor. Y usted dice, claro, esto viene de Dios, esto viene del Señor, porque ese fuego está dentro de mí, y voy a orar por tal persona, Señor, y permíteme, si es tu voluntad, que yo ore por esa persona. Dame una palabra, Señor, háblame, Señor, yo quiero orar por esa persona, pero que tú dispongas el corazón también de esa persona para ir a orar por esa persona. Y le aseguro que el Señor prepara el corazón de esa persona, prepara el momento, el lugar para ir a orar por esa persona. Pero si usted no ora, no intercede por esa persona y va y se mete a orar, ¿y usted quién es? Yo aquí no quiero que ore por mí, ahorita no tengo tiempo, venga después, cuando yo tenga tiempo, ahorita no quiero nada. ¿Por qué? Porque usted no oró, no clamó, no le pidió al Señor. Hay personas que le piden a Dios discípulos, pero ni siquiera paga un precio para que vengan esos discípulos, para que el Señor le coloque esos discípulos, porque encontramos a la luz de la palabra que el Señor le dio los 12 discípulos al Señor Jesús. Pero dice la palabra que el Señor duró una noche en vigilia, una noche en clamor y oración delante del Padre, para confirmar si esos 12 eran los que el Señor había preparado para él. Y él pudo entender y conocer y entender y comprender que eran esos 12, pero porque lo encontró en la oración, en el clamor. Si el mismo Señor Jesús lo hizo, ¿por qué no lo hacemos usted y yo? Queremos discípulos, es que nos los traigan y los den, pero que los forme otro. No, Señor, si usted y yo ya hemos sido formados, ¿por qué no formamos a otros? El Señor nos quiere usar a usted y a mí de una manera sobrenatural, solamente es que usted y yo nos dispongamos. Entonces, algunos niegan de Jesús con sus hechos y acciones, palabras y decisiones, y aún por el estilo de vida que llevan, porque no son cristianos, solamente son cristianos domingueros, cristianos de que van a la iglesia, ya que la iglesia, pero fuera de ella, pertenecen a la gente del común, y esas personas que precisamente nadie les copia que es cristianos, nadie les copia. ¿Por qué? Porque es que ven que van a la iglesia como un ritual, pero no ven ningún cambio dentro de esa persona. Quiero que me acompañe allá al libro de Juan capítulo 21, Juan capítulo 21, versos 15 al 18. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que esto le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor,
tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Es cuando hay una entrega y una disposición total. O sea, el Señor le estaba preguntando a Pedro si realmente lo amabas. Hay veces decimos que amamos al Señor, pero en la obra no se ve nada. En los hechos no se ve nada. Se ve solo palabras, acciones poco. Por eso el Señor le preguntaba a Pedro, pero vuelvo y le repito, como decía anteriormente, en Hechos 2 está la respuesta de ese cambio radical y genuino en Pedro. Un hombre de gloria, un hombre de milagros, un hombre de prodigios, un evangelista usado sobrenaturalmente por el Señor con prodigios y milagros. Pedro, un hombre que antes era Simón, una caña, pero después Pedro, una roca, un hombre firme y determinante. Eso es lo que usted y yo debemos ser en la presencia del Señor, para que Él nos pueda usar de una manera sobrenatural. Bueno, hoy quiero orar por esas personas que de pronto han llorado lágrimas de amargura, pero lágrimas de amargura de pronto porque le han fallado a su esposa, a su esposo, a su familiar, a una persona, le han fallado a Dios o porque ha fallado a otras personas, le han fallado a usted también. Para que esas lágrimas de amargura hoy se conviertan en gozo y alegría, pero porque usted se determina a servirle al Señor de todo corazón. Padre, hoy te damos gracias por tu poderosa palabra. Hoy oramos, Señor, por esas personas que de pronto han llorado amargamente porque han sido traicionados, han sido engañados, han sido vituperados, han sido maltratados. Hoy oramos, Señor, restaura su corazón, restaura su mente, sus emociones, su carácter, sus pensamientos. Pero oro, clamo, pido, Dios, dales tu carácter, tu firmeza, tu convicción, tu determinación en el propósito, en el llamado que tú ya tienes para cada uno de ellos, Señor. Dales esa convicción de que tú los tienes para unos planes perfectos en Cristo Jesús. Úsalos, Señor, y úsalos para tu gloria, para tu honra. También oro para esas personas que lloraron o lloran amargamente por haberte fallado, Señor. Que tu misericordia los alcance, así como la misericordia alcanzó a Pedro. Que esta misericordia tuya, Señor, los alcance a ellos. Perdónalos, Señor, y dales convicción y firmeza para que ellos se determinen a seguirte a ti, Padre. Que ya no sigan llorando amargamente de su pasado, de haberte fallado, sino que entre un camino de transformación y aún con mayor ahínco te sirvan con fe, con determinación y convicción a partir de hoy. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, le damos la gloria al Señor por esta maravillosa, hermosa palabra, una palabra en la cual me edifica, me cambia, me transforma, y le oro y le pido al Señor que también lo cambie y lo transforme a usted desde lo profundo del corazón, pero que también le dé esa firmeza, esa determinación en servirle al Señor, primeramente al Señor, para que el Señor lo use aún con su entorno, con sus familiares, y lo use en otros lugares de una manera sobrenatural como usó a Pedro. Padre, te damos la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza, la adoración por tu maravillosa, hermosa y poderosa palabra en Cristo Jesús. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene un siervo de Dios, un hombre usado sobrenaturalmente en la palabra, un hombre que el Señor lo quiere llevar y lo va a llevar al pueblo judío, a llevar palabra de cambio y transformación en Cristo Jesús. Este hombre, hoy Dios le ha dado una palabra profética, una palabra de cambio y transformación para esas personas que han sido inconstantes, inestables, que han llorado amargamente, pero el Señor le tiene esa palabra a una persona, a un hombre, pero también a una familia, que viene ese cambio, que ya no es tiempo de llorar, es tiempo de levantarse y empezar a edificarse en Cristo Jesús. Espere la palabra, que la palabra esa es para usted también, que el Señor le tiene una palabra a usted en el tiempo, la ofrenda, en el tiempo que viene para darle esta palabra a ustedes. Bienvenidos, continuemos con un tiempo más de alabanza, oración. Ya viene la palabra de la ofrenda. Bueno, los invito para que este tiempo lo podamos disfrutar como familia, como iglesia, y que podamos decirle al Señor que tome el control de nuestras vidas, que tome el control de nuestras familias, de cada área de nuestras vidas, de nosotros como seres humanos y como sus hijos. Y hoy vamos a decirle al Señor que la última palabra la tiene Él por medio de esta canción que tiene este título, La Última Palabra. Dame de tu eterna paz,
Dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Una vez más, díselo. Dame de tu eterna paz. Dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Dile, dame. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Una vez más, díselo. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dile tú. Tú eres mi sustento y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Dile, haz que brote. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Díselo, haz que brote. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Dile tú. Tú eres mi sustento y tú mi creador, Amén. y la última palabra la tienes tú. La tienes tú. Así es, declaramos que el Señor es el que tiene la última palabra y que Él es quien obra en nosotros. Pero lo más importante es que usted y yo confiemos en Él, en sus promesas, en todo lo que Él ha hablado que será hecho. Hoy lo bendecimos a Él y le pedimos que se prepare aún mucho más para esa palabra que viene de la ofrenda. Los bendecimos. Qué gusto saludarlos, iglesia. Le doy gracias a Dios primero que todo por darme la oportunidad de estar de nuevo aquí con ustedes compartiendo su palabra, y le agradezco al pastor por esa presentación que ha hecho. Bueno, en el día de hoy vamos a tener respuesta. Esa persona, este hombre que está esperando esa respuesta, de esta familia que ha estado en diferentes situaciones, en dificultades por las cuales han derramado lágrimas, por no de pronto tener la guianza correcta, por no estar haciendo las cosas correctas delante de Dios.
por lo tanto han tenido una vida llena de altibajos, de baches, de dificultades. Entonces hoy quiero que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 7, y vamos a leer los versos del 1 al 5. Libro de Hebreos, capítulo 7, versos del 1 al 5. Me dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, a sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Bueno, aquí vemos al patriarca Abraham. En ese momento él era un hombre muy próspero, muy rico, y cuando dice que viene de la derrota de los reyes es porque estaba rescatando a su familiar, a su sobrino Lot, que había sido tomado cautivo junto con su familia por personas que fueron a asaltar, a conquistar las ciudades donde ellos vivían, que era Sodoma y Gomorra. Vemos cómo Abraham va en defensa de su familia, va a recuperar lo que el enemigo quería arrebatarle. Y vemos a un Abraham, un hombre entregado al conocimiento de Dios, un hombre que no tuvo que recibir enseñanza de alguien más para dar ofrenda, para dar sus diezmos. Vemos a una persona que por amor se entregó a estudiar la palabra de Dios, aunque en ese tiempo no existía todavía lo que conocemos hoy como la Biblia, no existían estos escritos, pero sí había una comunicación que él tenía directamente con Dios. ¿Por qué? Porque él quería algo diferente, porque él quería tener un camino más alto que los demás hombres, y él encontró a ese Dios vivo, a ese Dios que le hablaba en su intimidad, a ese Dios que lo sacó de la tierra donde él estaba, donde solo predominaban dioses paganos, porque él habitaba en una ciudad pequeña de Babilonia. Y vemos cómo Dios lo sacó de allí y lo prosperó de una manera increíble, porque Abraham, se dedicó a seguir las guianzas, las indicaciones que le daba Dios cuando él entraba en ese tiempo de oración, en ese tiempo de meditar en quién es Dios, en qué me pide Dios, en qué quiere Dios que yo haga, en qué quiere Dios que yo deje de mi diario vivir, de mi vida cotidiana. Allí fue donde Abraham encontró a ese Dios que le hablaba, a ese Dios que le hizo promesas, a ese Dios que lo llevó a un camino diferente, a un camino más alto que el que él mismo se había trazado. Y vemos cómo en este momento, cuando tuvo la victoria frente a estos reyes, rescató a su familia, rescató lo que el enemigo quería robarse. Abraham, por amor a ese Dios que lo respaldó en esa lucha, en esa guerra, por ese amor él entregó de lo que el mismo Dios le había dado, porque él fue a esa guerra a rescatar a su familia, pero él tenía claro quién era Dios, y él tenía claro qué le dio Dios. Dios lo prosperó, Dios le dio riquezas, Dios le dio abundancia. Y por ese amor que Abraham le tenía a Dios, porque él dedicaba mucho tiempo a su intimidad con Dios, por eso él escuchaba cuando Dios le hacía promesas, cuando Dios le decía que le iba a convertir en un pueblo grande, que era tan grande que no se podía contar. Y habla de la palabra que Dios le hablaba de una semejanza con las estrellas que no se pueden contar, o la arena del mar que no se puede contar. A ese Dios Abraham decidió creerle, y a ese Dios decidió Abraham seguir. Y por amor a ese Dios, Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, porque él vio que era el sacerdote que Dios había enviado para bendecirlo.
Vemos como aquí Abraham no lo piensa dos veces y no ve de pronto con qué me voy a quedar o cuánto es que yo voy a dar, sino que Dios puso en su corazón el querer como el hacer y puso en su corazón el entregar. Esto es lo que nos falta y esto es lo que le falta a estas personas que están esperando esa respuesta, porque las lágrimas, el sufrimiento, la incertidumbre han venido por no conocer la voluntad de Dios para sus vidas, por entregar sus finanzas a dioses paganos, por no poner sus finanzas en las manos del Dios verdadero, del Dios vivo que hoy los está llamando para que encuentren ese camino que Él tiene para ustedes. Ese Dios del que ya les han hablado muchas veces, pero no han querido aceptar, porque están tan arraigados a esos deleites que el mundo ofrece, a esas mentiras de las que temporalmente disfrutamos cuando estamos en el mundo. Hoy Dios los llama de nuevo y la palabra de Dios es clara cuando nos dice que si nosotros entregamos, recibimos bendición. Y no solamente me refiero al diezmo y a las ofrendas, me refiero a que cuando yo le entrego al Señor mi vida pasada, así como está. Mucha gente dice, yo no le sirvo a Dios porque no estoy preparado. Yo no le sirvo a Dios porque es que yo no conozco la Biblia. Pero si usted no empieza a dar pasos, ¿cuándo lo va a hacer? Si usted no empieza a tomar decisiones hoy, ¿cuándo va a conocer a Dios? ¿Cuándo va a recibir las bendiciones de Dios? ¿O se va a quedar todo el tiempo en la queja y en el llanto? La decisión es suya. Hoy Dios los está llamando para que decidan volverse a Él, para que decidan dejar de lado todo lo que el mundo les ofrece. Sí, claro, en el mundo uno puede disfrutar de esas cosas, porque la mente y el corazón están cegados a vivir en lo original. Cuando vamos al libro de Génesis encontramos que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y esa semejanza y esa imagen de la que nos habla es la forma original en la que Dios creó al ser humano. Allá es donde quiere Dios llevarlos. Esta respuesta es la que Dios tiene para ustedes: volver al original, dejar los engaños del mundo, esas deleites, ese disfrute momentáneo, y que realmente empiecen a vivir una vida con el Señor, que es una vida basada en la verdad, una vida con prosperidad integral. Y prosperidad no se refiere simplemente al dinero. Prosperidad es tener la felicidad, que yo pueda ver a mi familia caminando con el Señor, que yo pueda ver a mi descendencia sirviéndole a Dios, que yo pueda disfrutar de cada día de vida que Dios me da sin temores, sin tristezas, sin llanto, sin queja, disfrutando todo lo que Dios pone delante de mí. Por eso Abraham decidió entregar de lo que él tenía al sacerdote Melquisedec, porque cuando él lo vio entendió que por medio de conocer más a Dios, por medio de ese sacerdote, podía recibir aún más bendición, y bendición en todos los aspectos. Entonces hoy esa respuesta es clara para cada uno de ustedes. Ese llanto se convertirá en alegría, esa tristeza se convertirá en gozo cuando cada uno de ustedes decida entregarle su vida entera a Dios. No solo una parte, no solo un aspecto de mi vida, sino todas las áreas. Y allí, cuando usted entregue sus finanzas a Dios, allí va a encontrar cómo Dios, no porque Él necesite de lo que usted tiene en su bolsillo o en su cuenta de ahorros, porque Él es el dueño del oro y de la plata y todo lo creado, simplemente es una pequeña demostración de ese amor que usted tiene por Dios. Los invito para que por medio de esa ofrenda, ese diezmo, que usted primero que todo le nazca en su corazón dar. Y bueno, no vamos a hablar de qué cantidades son, porque sí, la palabra diezmo habla del 10%, pero vamos a hablar de lo más importante, que es la cantidad que Dios pone en su corazón. Eso es lo que debe dar, porque la palabra también nos enseña que lo que demos lo hagamos con amor, con alegría.
no con tristeza. Entonces, yo los invito para que tomen la decisión de poner sus finanzas en las manos de Dios. Y la mejor forma, la más efectiva de hacerlo es por medio de una ofrenda, por medio de un diezmo, por medio de una primicia, que usted pueda entregarle sus finanzas a Dios y que ojalá continuamente lo pueda hacer. Y esto no quiere decir que la iglesia se va a enriquecer. Esto lo que significa es que usted está soltando lo material para recibir lo espiritual, que usted está soltando la dependencia de si tiene o no tiene para poder buscar a Dios, para poder recibir de Dios. Entonces yo los invito para que los medios que están en pantalla ustedes puedan acceder por medio de ellos a depositar su ofrenda, su diezmo en esta iglesia. Y los invito para que nos sigan en todas las redes, para que busquen todo el material, todo el contenido que está allí en cada red y puedan edificarse en la palabra del Señor. Aunque sé que ese tema de los diezmos, de las ofrendas, a muchas personas les choca, pero simplemente pruébenlo para que puedan ver al Dios que bendice, y no solo por lo que usted les dé, es con el corazón que lo hace. No importa la cantidad, es el corazón, es la intención de su corazón, es con ese amor que usted lo hace. Así como el Padre entregó a su único hijo, su tesoro más grande, por perdonar los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad, lo mínimo que podemos hacer nosotros es responderle en una pequeña muestra de ese amor. No olviden, síganos en las redes, busquen las prédicas, aliméntense de la palabra de Dios, aprendan a depender de Dios, no de los hombres. Y una vez más les recuerdo, hagan parte de este remanente. Dios los bendiga.